Bueno, a continuación les voy a enseñar cómo graficar varias funciones en una sola figura. Entonces, para que se dé esto, tenemos que hacer uso de una nueva comando que es el comando subplot, que funciona en conjunto con el plot. Entonces, tenemos cuatro funciones acá y tenemos un tamaño acá. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es hacer la primera operación, que es x con respecto a y. Entonces, para ubicar esta operación de x con respecto a y, tenemos que definir antes de graficar con el comando subplot en qué posición la vamos a colocar. Acá vemos que tenemos cuatro funciones, entonces la dividimos en dos filas y dos columnas. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ubicar en 1 la subgráfica superior izquierda, ya que va a ser la primera. Entonces, veamos cómo se ubica la gráfica 1. Aquí vemos correctamente que la gráfica se está ubicando de primera a la izquierda, o sea, en la primera fila. Hagamos la segunda, que es x con respecto a z. Entonces, x con respecto a z la tenemos acá. Entonces, antes de graficar, la definimos y la definimos entonces en la subgráfica superior derecha, ya que la colocamos en la fila 2. Ahora para la siguiente se hace lo mismo teniendo en cuenta que van a encontrarse en el 3 y en el 4, o sea, para que se vean en orden. Entonces así graficamos normalmente varias funciones en una sola figura, como lo vemos acá. A continuación mostraré muchas de las funciones o comandos que tiene MATLAB para graficación. Esta graficación que voy a mostrar a continuación depende de los comandos especiales que vayamos a utilizar. Entonces, si queremos hacer un diagrama de barras, simplemente vamos a utilizar la expresión bar. Esta expresión bar, al colocarse con el respecto al vector en la ecuación, graficará un diagrama de barras, como el que vamos a ver ahora. Llamemos comentario a esto para que simplemente se grafique solo esto, y entonces vemos como en el principio en los dos videos básicos de graficación veremos que simplemente necesitamos un vector y una ecuación, y el plot será reemplazado por el bar. Entonces corremos nuestro código y tenemos que se nos saldrá un gráfico en curva de campana con los valores que le dimos respectivamente desde menos 2.9 hasta 2.9 como hicimos anteriormente, simplemente utilizando el comando bar, que es para diagrama de barras. Utilizaremos nuestro segundo comando y colocaremos este como comentario, y es para gráficas polares. El de gráficas polares básicamente se compone de una compuerta o comando llamado polar. Este comando polar va acompañado con ecuaciones polares respectivamente y se graficarán con respecto a un vector como los que venimos haciendo anteriormente. Entonces vamos a ver nuestra gráfica polar. Esperen. Oh, wait. No sé por qué sale así. Veamos entonces. Acá ya. Entonces, este es el error acá. Ahora sí. Veamos que tenemos nuestro diagrama de una gráfica polar acá, y simplemente consta básicamente de nuestro comando polar. Nuestro comando polar va a hacer que grafiquemos cualquier función polar. Entonces nos dirigimos al último, ya. Nos dirigimos a nuestro último, que es el diagrama de escaleras. Entonces, para nuestro diagrama de escalera, para nuestro diagrama de escaleras, simplemente vamos a utilizar un comando stairs. Este comando va a graficar las funciones que están dentro del paréntesis en forma de escaleras, y también necesita un vector. Entonces vamos a acudir a graficar y nos sale nuestra función de escalera. Todas estas funciones básicamente se componen de comandos especiales. Hay muchísimas en MATLAB que se las expondré en otro momento, pero básicamente todas constan de un vector y un comando. Entonces, con los principios básicos podremos hacer
todas estas operaciones que son muy utilizadas en todos los campos. Bueno, en MATLAB también pueden realizarse gráficas en 3D. Estas gráficas en 3D consisten básicamente en unos comandos especiales y en unas limitaciones en los vectores y en sus ecuaciones. Entonces vamos a hacer el primer gráfico, que es un gráfico en forma de hélice pero en 3 dimensiones. Entonces tenemos nuestro vector normal, como lo habíamos hecho anteriormente, y tenemos el comando plot3. Este comando plot3 significa que esto va a ser graficado en 3 dimensiones. Este es el comando utilizado para graficar en 3 dimensiones. Entonces veamos cómo queda. Acá vemos nuestro formato de hélice, pero en 3 dimensiones. Estas bolitas que ven acá, estos puntos, se hicieron básicamente por su edición, como lo hemos explicado en videos pasados, y simplemente fue colocar el comando plot3. Acá vemos sus nombres en cada uno de los ejes. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es el ejemplo, de unas barras, o sea, un diagrama de barras que vimos anteriormente, pero ahora será un diagrama de barras en 3D. Como hicimos anteriormente, vamos a utilizar el comando bar, pero el bar, ahora como va a ser en 3 dimensiones, va a tener un bar 3. Entonces este bar 3 va a graficar de la siguiente manera. Va a graficar un diagrama de barras que asume esta función. Esta función de MATLAB asume que hay 5 columnas, ya que hay 5 números, 1, 2, 3, 4 y 5, y que estos 5 números van a tener el valor que le colocamos acá. Entonces examinemos. La columna 1 va a tener un valor de 1, afortunadamente tenemos el valor de 1 acá. La columna 2 va a tener un valor de 3, la columna 3 va a tener un valor de 0.5, la columna 4 va a tener un valor de 2.5 y nuestra última columna va a tener un valor de 2, como lo vemos acá. Entonces, eso es para los diagramas de barras en 3 dimensiones. Ahora vamos a ver nuestro siguiente ejercicio. Acá le colocamos para que nos salga el que queremos. Vamos a hacer una función que sea discreta. Las funciones discretas se usan en transformadas de variaciones y estas son usadas en transformaciones de señal. Son señales que no tienen intervalos en decimal, que es stem. Acá este stem nos va a graficar la señal de una manera diferente. Entonces veremos dos señales XY que serán graficados de este modo. Porque se grafican, como ven ustedes acá, con estos intervalos, como vemos acá, ya les muestro. Porque se grafican con estos puntos así. Se grafican con estos puntos así porque básicamente el comando stem grafica solo funciones en señales discretas, o sea, gráficas discretas, que son señales que no son continuas, como ven acá. Entonces, este formato stem lo vamos a graficar en las dimensiones X, Y y Z. Entonces, aquí básicamente tenemos esto. Y nuestra función f nos va a dar la forma con la cual se graficó la función. Eso es para las funciones discretas en 3 dimensiones. Ahora vamos a nuestro siguiente ejercicio. Llamamos como texto para que no influyan los otros, que es el ejercicio para sombrear el contorno donde se encuentra la función. Para sombrear el contorno donde se encuentra la función, veamos entonces cómo quedaría. Quedaría entonces así. Para sombrear este formato, como vemos acá, las curvas, esto, simplemente se utiliza el comando meshc. Este formato meshc básicamente grafica una matriz en sus 3 dimensiones X, Y y Z, pero para esto antes tenemos que definir el mesh grid, que será las filas y las columnas de esta matriz, que será almacenada en una sola matriz. Como vemos acá, definimos todos sus valores y será graficado entonces. Esto es para el caso
de si queremos ver sombreados las curvas que estén en la gráfica. Ahora vamos a nuestro siguiente ejercicio. Nuestro siguiente ejercicio será entonces, creo que este es el más importante porque es uno de los que mejor sale explicado. Entonces, tenemos nuestro vector fila que es desde 7.5 en pasos de 0.05 hasta 7.5. Entonces, como lo decía anteriormente, este mesh grid genera puntos igualmente espaciados en el plano XY entre el vector que habíamos dicho anteriormente en ambos ejes, o sea, X y Y. Entonces, ahora para que salga esta función, esta sería nuestra función o nuestra ecuación, que no tiene nada que ver. Y ahora sí, esto es muy importante, nuestro comando mesh y nuestro comando solve. Nuestro comando mesh nos define nuestras filas de, por decirlo así, las paredes del gráfico en 3 dimensiones. Y nuestro comando solve va a definir la superficie de los ejes X y Y, o sea, el mesh. Una se complementa a la otra. Como dice acá, genera la gráfica de malla. Entonces veamos cómo quedaría esta. Así quedó nuestra gráfica de mallas, que es gracias al mesh que define estas mallas y al solve que define la superficie de esta gráfica. Por eso es que se da el carácter 3D, precisamente porque tiene todas sus componentes en las 3 dimensiones. Bueno, en MATLAB también pueden realizarse gráficas en 3D. Estas gráficas en 3D consisten básicamente en unos comandos especiales y en unas limitaciones en los vectores y en sus ecuaciones. Entonces vamos a hacer el primer gráfico, que es un gráfico en forma de hélice pero en 3 dimensiones. Entonces tenemos nuestro vector normal, como veíamos haciendo anteriormente, y tenemos el comando plot3. Este comando plot3 significa que esto va a ser graficado en 3 dimensiones. Este es el comando utilizado para graficar en 3 dimensiones. Entonces veamos cómo queda. Acá vemos nuestro formato de hélice, pero en 3 dimensiones. Estas bolitas que ven acá, estos puntos, se hicieron básicamente por su edición, como lo hemos explicado en videos pasados, y simplemente fue colocar el comando plot3. Acá vemos sus nombres en cada uno de los ejes. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es el ejemplo, de unas barras, o sea, un diagrama de barras que vimos anteriormente, pero ahora será un diagrama de barras en 3D. Como hicimos anteriormente, vamos a utilizar el comando bar, pero el bar, ahora como va a ser en 3 dimensiones, va a tener un bar 3. Entonces este bar 3 va a graficar de la siguiente manera. Va a graficar un diagrama de barras que asume esta función. Esta función de MATLAB asume que hay 5 columnas, ya que hay 5 números, 1, 2, 3, 4 y 5, y que estos 5 números van a tener el valor que le colocamos acá. Entonces examinemos. La columna 1 va a tener un valor de 1, afortunadamente tenemos el valor de 1 acá. La columna 2 va a tener un valor de 3, la columna 3 va a tener un valor de 0.5, la columna 4 va a tener un valor de 2.5 y nuestra última columna va a tener un valor de 2, como lo vemos acá. Entonces, eso es para los diagramas de barras en 3 dimensiones. Ahora vamos a ver nuestro siguiente ejercicio. Acá le colocamos para que nos salga el que queremos. Vamos a hacer una función que sea discreta. Las funciones discretas se usan en transformadas de variaciones y estas son usadas en transformaciones de señal. Son señales que no tienen intervalos en decimal, que es stem. Acá este stem nos va a graficar la señal de una manera diferente. Entonces veremos dos señales XY que serán graficados de este modo. Porque se grafican, como ven ustedes acá, con estos intervalos, como vemos acá, ya les muestro.
porque se grafica con estos puntos así. Se grafica con estos puntos así porque básicamente el comando stem grafica solo funciones en señales discretas, o sea, gráficas discretas, que son señales que no son continuas, como ven acá. Entonces, este formato stem lo vamos a graficar en las dimensiones X, Y y Z. Entonces, aquí básicamente tenemos esto. Y nuestra función f nos va a dar la forma con la cual se graficó la función. Eso es para las funciones discretas en 3 dimensiones. Ahora vamos a nuestro siguiente ejercicio. Llamamos como texto para que lo incluyan los otros, que es el ejercicio para sombrear el contorno donde se encuentra la función. Para sombrear el contorno donde se encuentra la función, veamos entonces cómo quedaría. Quedaría entonces así. Para sombrear este formato, como vemos acá, las curvas, esto, simplemente se utiliza el comando meshc. Este formato meshc básicamente grafica una matriz en sus 3 dimensiones X, Y y Z, pero para esto antes tenemos que definir el mesh grid, que será las filas y las columnas de esta matriz, que serán almacenadas en una sola matriz, como vemos acá. Definimos todos sus valores y será graficado entonces. Esto es para el caso de si queremos ver sombreados las curvas que estén en la gráfica. Ahora vamos a nuestro siguiente ejercicio. Nuestro siguiente ejercicio será entonces, creo que este es el más importante porque es uno de los que mejor sale explicado. Entonces, tenemos nuestro vector fila, que es desde 7.5 en pasos de 0.05 hasta 7.5. Entonces, como lo decía anteriormente, este mesh grid genera puntos igualmente espaciados en el plano XY entre el vector que habíamos dicho anteriormente en ambos ejes, o sea, X y Y. Entonces, ahora para que salga esta función, esta sería nuestra función o nuestra ecuación, que no tiene nada que ver. Y ahora sí, esto es lo importante, nuestro comando mesh y nuestro comando solve. Nuestro comando mesh nos define nuestras filas de, por decirlo así, las paredes del gráfico en 3 dimensiones. Y nuestro comando solve va a definir la superficie de los ejes X y Y, o sea, del mesh. Una se complementa a la otra. Como dice acá, genera la gráfica de malla. Entonces veamos cómo quedaría esta. Así quedó nuestra gráfica de mallas, que es gracias al mesh que define estas mallas y al solve que define la superficie de esta gráfica. Por eso es que se da el carácter 3D, precisamente porque tiene todas sus componentes en las 3 dimensiones.